es el problema con esta iglesia y el problema con muchos cristianos que me escuchan. ¿No se imaginan ustedes lo increíble que es nuestra naturaleza caída adámica, nuestra carne, para consagrarse? Y es posible que una iglesia pueda ser dinámica, pueda ser activa, que tú puedas ser persona y te levantas desde temprano, etcétera, etcétera. Es posible en la vida, ¿verdad? Ser paciente, soportar, ser celoso, tener una buena teología, estar buscando quiénes son los herejes, sufrir por Dios, trabajar por amor de su nombre y además no desmayar. Es posible hacer todas estas cosas en el poder de la carne. Pero vamos a ver en primer lugar que esta iglesia servía, ¿verdad? Era una iglesia que hacía las obras de Dios, evangelizaba, trabajaba para Cristo, tenía escuela dominical, tenía evangelismo, tenía muchas actividades. El Señor conoce el trabajo de cada uno de nosotros, de cada miembro y además de cada iglesia y las energías que gastamos en su obra. Por ejemplo, dice en 2 de Crónicas 15, versículo 7, una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad. Dios les turbó con calamidades, pero esfuércense ustedes y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dios urgió a la iglesia o al grupo de creyentes del Antiguo Testamento que no dejaran de trabajar para Él. En el Nuevo Testamento, dice Hebreos 6, 10 al 12, Dios no es deudor para olvidar la obra que tú has mostrado para sus santos. Dice en Gálatas, no os canséis de sembrar porque cosecharéis a tiempo. 1 Corintios 15, 58, estar firmes y constantes porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado que Dios nos está diciendo no hagan obras. Vamos a ver la razón de Cristo. En segundo lugar, era una iglesia que soportaba pruebas. Se mantenían trabajando aun cuando las cosas se ponían difíciles. Era una iglesia celosa del pecado. Dice, no puede soportar a los malos. No toleraban el pecado entre la iglesia. Era una iglesia que se cuidaban en la santidad, al contrario de la iglesia de Corinto, que tenían fornicarios y no hacían nada con ellos. Era celosa de la doctrina. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esta iglesia, estos pastores, examinaban a los que venían a predicar y checaban que sus doctrinas fueran acorde con la palabra de Dios. Pablo les había advertido en Hechos 20, 28 al 31, que se cuidaran de los lobos que entraran a la iglesia encubiertamente. ¿Por qué estas precauciones? Porque Dios nos ha encargado que cuidemos y defendamos y ardemos y contendamos ardientemente por la fe. Y Dios le agrada que seamos celosos, que seamos cuidadosos, que no cualquier persona le demos el púlpito, etcétera, etcétera. Esto es una cosa muy buena de una iglesia y de tu vida. Y finalmente, había sido una iglesia sufrida y perseverante. Habían sufrido y habían tenido paciencia y no habían desmayado. Este es el retrato, claro, casi de una iglesia perfecta. ¿No es verdad? Sin embargo, hay una acusación. Hay una acusación. Regresamos a Apocalipsis 2 y dice el versículo 4, pero, qué barbaridad, esta sola palabra, pero, hace todo y toda la diferencia. Todas estas buenas obras eran realmente muy buenas, loables y dignas de alabanza. Pero debemos recordar que Dios no ve nuestras obras, sino los motivos. La verdadera razón interna por lo cual hacemos lo que hacemos. El origen de nuestras obras nunca puede ser nuestra carne, nuestra naturaleza caída, sino todas las cosas que hagamos tienen que ser, escúchenme con un cuidado y lo voy a explicar, tienen que provenir como el resultado de mi unión con Dios, de mi diaria comunión íntima con Dios, de mi relación
íntima y de mi amor secreto con Dios. Si yo diario no tengo una comunión íntima, secreta, amo a Cristo, tengo una relación con Él en oración y en la palabra de Dios, yo no puedo hacer nada, porque todo lo que haga no proviene de mi relación y de mi unión con Él, proviene del esfuerzo de mi propia carne consagrada exteriormente. Hay pastores, líderes cristianos que se levantan en la mañana, una persinada, Jesucito mío, Jesús, amén, 15 minutos, una cosa mecánica, ya un devocional frío, no sintieron latir el corazón de Dios, no estuvieron ahí 40 minutos, en la madrugada 1 hora con el Señor en su palabra, 2 horas con el Señor, y así se paran, se quitan, y a las 10 una oración, a las 11 una predicación, a las 3 de la tarde un seminario, a las 4 evangelizar al Zócalo, y así vamos a la calle, ministramos en nuestra casa, trabajamos en los lugares de nuestro trabajo, y todo lo que hagamos, aunque parezcamente bueno, y estás repartiendo folletos, y estás muy servicial en la iglesia, puede ser muy loable para los hombres. Pero si todo eso que tú haces no es el resultado de porque en la mañana pasaste mucho tiempo con Dios, Dios nunca te lo tomará en cuenta. Antes de ser salvados, nunca, jamás, dice la Biblia, hubo una sola obra que pudiera tener mérito que yo hubiera hecho, que tú hubieras hecho delante de Dios. Antes de ser salvados, tú pudiste haberte ido a la villa 10 veces ida y vuelta de rodillas, pudiste haber hecho un asilo para los ancianos, pudiste haber regalado el dinero a los huérfanos, pudiste haber dado la mitad de tu dinero a la gente, pudiste haberte ayunado durante 50 días, pero todas las cosas antes de nuestra salvación, dice Isaías 64:6, que todas nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras eran absolutamente clasificadas bajo la perspectiva divina como sucias, cochinas, asquerosas. Pero yo estaba así con las rodillitas y le decía al niño de Atoche: hagas hecho lo que hayas hecho, hayas rogado lo que hayas rogado, hayas orado, hayas peregrinado antes de nuestra salvación, una sola obra que hicimos delante de Dios no tiene mérito. Por eso, cuando venimos a la cruz del Calvario, no podemos traerle nada a Dios que ofrecerle, porque no había nada que pudiéramos ofrecerle, porque lo mejor que le hubiéramos podido ofrecer a Dios en el momento de la salvación era cochino e inmundo ante sus ojos. Entonces llegamos a la cruz del Calvario, pobres, en estado paupérrimo espiritual, diciéndole: Padre Santo, esta es la conversión. Un ser humano que se da cuenta que no tiene nada que ofrecerle a Dios y le dice: Padre, ten misericordia de mí, pecador. No hay nada que te puedo ofrecer. Mi vida es un pecado, aunque haya sido religioso o secuestrador o asesino, no hay nada que te ofrezca. Y venimos sin ningún mérito alguno a la cruz del Calvario. Y Dios nos regala la salvación sin ningún mérito, sin que hayamos hecho nada para que nos dé la salvación. Es por gracia. Ahora síganme con cuidado. Si antes de nuestra salvación Dios no nos tomó en cuenta ninguna buena obra que hiciésemos, la pregunta es ¿por qué? Porque todas las obras buenas a nuestra perspectiva las hicimos sin tener una relación con Él. Era solamente esa bondad falsa, con motivos equivocados, que hacemos las cosas, ¿verdad? Antes fuéramos salvos, estábamos muertos, y un muerto no puede ofrecerle nada a Dios que valga la pena ni que tenga precio. Entonces, si antes de ser salvados ninguna obra pudo tener méritos delante de Dios, síganme con cuidado, ya salvados, ya que estamos bajo la salvación, sigue funcionando el mismo engaño. Creer que podemos hacer buenas obras
las que le llamábamos buenas, y Dios no las va a aceptar. Y por eso hay muchos cristianos que creen que se pierde la salvación. Fíjense, una persona que enseña, escúcheme, lo quiero decir con mucho respeto, sin ofender a nadie. Si tú crees que la salvación se pierde, tú me estás diciendo lo siguiente: recibí a Cristo por gracia, pero después de recibir a Cristo necesito hacer méritos. Necesito portarme bien. Necesito hacer buenas obras. Entonces es primero la salvación por gracia, más las obras me dan la salvación. O sea, una persona que cree que se pierde la salvación, al llegar al cielo, Pedro le va a preguntar: oye Pancho, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar: porque por gracia fui salvo, pero además me porté bien y mantuve con mis buenos méritos la salvación. Y cuando le agregamos a la gracia méritos, deja de ser gracia.